Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más, comprobando cómo la gente respeta la cuarentena. Como veis, esto está plagado de gente, aquí a la gente se la pela. Por ejemplo, los niños sin mascarilla, gente también corriendo por ahí sin mascarilla. Y venimos de allí y luego os enseñaré porque he encontrado otro parque de estos tan divertidos y tan seguros que merece la pena ver. Como veis aquí, pues están jugando con el agua. No sé exactamente qué están buscando, si renacuajos o qué hostias están. Sí, están cazando renacuajos. Vale, acabo de verlo ahora. Muy divertido. Y como os decía, pues la gente en general está saliendo. De hecho, no hay ningún problema. Ya sabéis que las restricciones aquí son voluntarias. Y lo que menos le preocupa a la gente, al parecer, es el tema del corona. La gente sigue saliendo, la gente sigue haciendo su vida y hasta que no se esfuerce realmente, aunque no se puede, pero si se modificara la ley y se obligara a la gente a quedarse, entonces sí que se pondría la cosa un poco más seria. El tema es que, bueno, tampoco es que esté tan grave la situación. Para los millones de personas que estamos aquí concentrados en Tokio, realmente la situación no es nada alarmante. Vamos a darle la vuelta a la cámara. Y como os comentaba, pues a la gente no le importa una mierda. O sea, podéis ver a gente, por ejemplo, a señoras ahí detrás y la mascarilla puesta. Y como esa, pues un montón más, la verdad. De hecho, antes he podido hacer un vídeo corto, que no sé si lo veréis antes o después de este vídeo, sobre un incidente que hubo cerca de un convini, unos edificios, saltó una alarma. Vaya pedazo de spoiler, como lo subo después. Pero bueno, ahí estaba la policía actuando, fueron la de Dios de coches patrulla y demás. Así que ya lo veréis. O mejor dicho, ya lo habréis visto, porque así de esa forma no hay spoiler. Así que tengo que subir primero el otro, el vídeo corto. Y nada, pues voy a seguir un poco grabando por aquí para que veáis la estupenda cuarentena, para que los que estáis realmente encerrados en casa, pues por lo menos tengáis vistas del exterior, de lo que va pasando por ahí, y que por lo menos no os aburráis tanto. Así que vamos a seguir. Bueno, pues continuando con el paseo. Ahora voy en bici, por si no se nota. Y la verdad es que, como podéis ver, pues por esta zona del barrio hay poca gente, pero sigue habiendo gente por la calle, lo cual, pues quieras que no, sorprende un poco. Ay, por lo menos no hay tanta gente por esta zona como había en el río. Joder, los putos cuervos. Hala, vamos a darle. Aunque parezca que he cruzado en rojo, ya sabía que se iba a abrir, al no haber coches. Y nada, pues os enseño así un poco mi super barrio. Vamos a ir por aquí, a ver qué encontramos. Por esta zona nunca he venido. O sea, he ido por las paralelas, pero justo por este camino nunca. Bastante interesante. No hay nada. Ay, pues nada. Ahora ya volveré para casita. Esto se va a estar moviendo más que la compresa una coja, lo presiento. Pero bueno, servirá a modo de test, a ver qué tal. Si os molan este tipo de vídeos, así en plan paseíto en bici, pues puedo hacer más. Los días que no lluevan, aunque hoy estaba haciendo un sol de la hostia, mirad, ahora ya está todo nublado. Pero los días así que no haga mal tiempo, que se pueda salir a la calle a dar un paseo y demás, pues no tengo problema por salir y dar un paseo en bici como ahora y comentar cualquier mierda mientras veis partes de mi barrio, con casas muy normales, la verdad. No son ni excesivamente caras ni excesivamente cutres. Son lo más normal del mundo.
Pero bueno, es una buena forma, yo creo, para aprovechar y comentar cosas mientras tenéis retazos de paisajes japoneses. ¡Shum! Así que nada, mira, ahí está el parque que subí en el primer vídeo así rápido, y está plegado de críos. Está plagado de gente, o sea, manda cojones. Lo mires como lo mires, esto en cualquier otro país del mundo es impensable. En plena cuarentena y todo el mundo ahí dándole, jugando y demás. Es que, en fin, lo que os decía, que nos vemos en el próximo vídeo, que ya estoy cansado de dar vueltas. Y hala, cuidaros y nos vemos. Bye.